exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida desde la eternidad, una sabiduría que Dios ahora ha destinado para nuestra gloria. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando nuestro programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, verdadera y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por venir al encuentro semanal de nuestro programa Encuentros. Hay pasajes en la Biblia que son increíbles, a cada cual más admirable, estimado oyente. Meterse en la profundidad de la palabra de Dios es semejante a sumergirse en un inmenso mar de corales, donde cada recodo es un asombro de vida, diseño, color, refracción de la luz, variedad de estilos, vida, paisajes doctrinales sumergidos únicos. En fin, nada es igual en cada rincón en el gran mar de la palabra de Dios. De la misma manera, estimado oyente, así sucede cuando uno se sumerge en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Esta es nuestra descripción, una vez más, para el pasaje que hemos elegido hoy de 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, y sus pasajes paralelos en Efesios capítulo 3. Dos rincones del mar de coral de la palabra de Dios. Tres frases, tres ángulos, tres abismos de inmensidad profunda en esas tres partes de 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, y su complemento en Efesios capítulo 3. Si uno lee 100 veces estos pasajes, 100 veces se admirará de ellos. No se cansa uno de querer conocer más de lo que puede haber en la profundidad de esas tres frases increíbles que analizaremos hoy. Escúchelas bien. El misterio de la sabiduría de Dios, escondida desde la eternidad, destinada para nuestra gloria. Por eso amamos el estudio expositivo, porque cuanto más seccionamos cada coral y lo tallamos con la meditación y el estudio, más hermosura sacamos de cada pieza, de cada palabra y de cada doctrina. Interminable belleza, interminable profundidad, interminable admiración e interminable riqueza que nos da el Dios de la palabra. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios». Y hoy, precisamente, nos trataremos de meter algo en esa riqueza y en esa sabiduría de Dios. Tal como dice la primera parte del versículo de hoy, en este canal exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que Dios nos ha revelado y que compartimos con ustedes cada semana para su beneficio. O dicho en términos del versículo, lo compartimos para gloria suya, estimado oyente, si usted decide recibirla. Unos exponen doctrina errada, otros exponen historias edulcoradas, otros exponen anécdotas personalizadas, otros exponen ideas amañadas, otros enseñan motivación adinerada, otros comparten enseñanzas caducadas, otros hacen shows para mantener a la audiencia emocionada. Pero, nosotros tratamos de ser reverentes y exponemos con temor y temblor la sabiduría doctrinal que hay en la palabra de Dios. Todo un montón de misterios que hay que resolver. Un rompecabezas que hay que armar con cuidado en cada tema doctrinal. Cristo es el mayor misterio revelado y en Cristo fueron revelados los mayores tesoros del Trino Dios, revelados desde Getsemaní hasta el Calvario, pasando por la resurrección y la ascensión, pero sin olvidarnos de un pequeño acto de gloria en la revelación de la gloria de la transfiguración.
En definitiva, Cristo, el mayor misterio revelado del cielo, nos revela el mayor misterio por él diseñado, el Evangelio. Nos preguntamos, ¿quién era ese hombre tan especial, ese misterio divino que diseña el Evangelio? No podía ser menos que una de las personas de la divinidad metido en un arca movible llamado Jesús, el misterio revelado de la sabiduría de Dios y que diseña y nos revela el misterio del Evangelio. ¿Y cuál es ese misterio de la sabiduría de Dios revelada en Cristo? Pablo lo explica en Efesios capítulo 3, donde, estando nada menos que en la angustia de su alma en una cárcel, sin embargo, Pablo, en su espíritu, recibe una de las mayores revelaciones, el misterio de Cristo, que es: los gentiles son coherederos de la herencia del reino eterno por medio del Evangelio, como dice el versículo 6. Ese misterio ha estado escondido desde que fue diseñado en el Consejo Eterno y ahora, muy recientemente revelado a nosotros hace tan solo unos 2000 años. El misterio de Cristo y el misterio del Evangelio de Cristo. Dos misterios revelados a la vez. Entonces, ¿cómo guardarnos egoístamente este misterio para nosotros, que es para gloria y disfrute de todos los que reciben este Evangelio? ¿Cómo? Siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente. Como puede ver, todo tema de la Escritura tiene cohesión en Cristo y su Evangelio, el Señor del Evangelio. Ambos son el misterio completo revelado. Pero la cosa no acaba ahí. Como complemento glorioso a esta primera frase de 1 Corintios 2:7, dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Un día, nosotros, receptores de este misterio revelado, el Evangelio, compartiremos a una audiencia única, especial, celestial, este misterio del Evangelio. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice el texto: esta sabiduría de Dios, este misterio de Dios, será un día dado a conocer a esas potestades, autoridades y principados por medio de la Iglesia. A poco que esto sea así, suena impresionante lo que esos mundos de otros seres deben ser, estimado oyente. Si hablar en la tierra ante autoridades humanas suena como muy impresionante, por ejemplo, hablar ante autoridades de gobierno, personajes poderosos, príncipes y reyes de este mundo, etcétera, etcétera. Imagíneselo, estimado oyente. Pues de la misma manera, cuando Efesios capítulo 3 dice que nosotros, los convertidos por medio del Evangelio, revelaremos a esos seres, a esas autoridades poderosas en rango, a esos principados en los universos del reino, la incalculable sabiduría revelada de Dios, uno se queda poco menos que impresionado. ¿Cómo será esa experiencia? ¿Cómo un hombre delante de una audiencia celestial contará el misterio del Evangelio y la sabiduría de Dios? Fascinante pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 10, que complementa lo dicho en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Por eso, este es el tiempo de creer, de apropiarse, de conocer, de estudiar, de aprender, de prepararse y de administrar bien el misterio que nos ha sido dado aquí en la tierra, practicando ante los hombres, para que cuando lleguen esos grandes días de conferencias intergalácticas en los multiuniversos del reino de los cielos, y entonces contarles a ellos el misterio revelado de Cristo y su Evangelio a esas potestades, autoridades, dominios, gobernadores y tronos celestiales inimaginables. Por eso estamos aquí, estimado oyente, practicando con solemnidad ante esta audiencia humana la exposición del misterio revelado, o sea, el Evangelio, para que un día lo hagamos con propiedad ante esos seres de otros mundos, anhelantes de saber también el misterio revelado, lo que hizo el Trino Dios por el hombre. La primera parte del versículo de hoy dice: exponemos.
Y eso, precisamente, es lo que hacemos cada semana con usted, estimado oyente. Exponemos ahora a todas las autoridades humanas latinoamericanas, a todos los hombres con poder, con autoridad que nos escuchan y también a los hombres más humildes. Les exponemos el Evangelio, el misterio revelado para así un día poder exponer exactamente lo mismo, este mismo mensaje que le llega hoy a usted, pero lo expondremos a esos seres celestiales de toda clase creada, como promete Efesios capítulo 3, versículo 10, donde dice: La multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Esperamos ese día con ansia en que expondremos el misterio revelado de la sabiduría divina a esos seres celestiales. Y usted también podría exponerlo y disfrutar de este honor y esta experiencia si se convierte usted por medio del Evangelio. Estos pasajes no son para todo el mundo, son solo dirigidos a los convertidos por medio del Evangelio, los únicos que expondrán a esas autoridades este misterio revelado. Estas experiencias futuras solo las vivirá el que se haya convertido por medio del Evangelio. No son para todo el mundo. Esa experiencia tiene que ser solemne gran medida, y usted puede llegar también a hacerlo, porque Efesios capítulo 3 versículo 10, si se fija bien, el texto no dice que lo enseñarán solo los pastores, no, sino que dice exactamente la Iglesia. Es decir, desde el más pequeño y sencillo miembro sin estudios pero convertido, hasta el más talentoso miembro de la Iglesia pero también convertido. Ambos compartirán el mensaje del Evangelio a esas potestades, autoridades y principados celestiales del reino de los cielos que nos esperan. Admirable, deseable, anhelable es esa esperanza que da este Evangelio. Y qué privilegio y responsabilidad administrar los misterios de Dios en esta tierra y luego, un día, en el reino de los cielos. En conclusión de esta primera parte, ahora, en este tiempo presente, exponemos ante los hombres perdidos en la tierra el misterio revelado de la sabiduría de Dios, o sea, el Evangelio. Pero, un día, los convertidos también lo expondremos a seres celestiales para admirarles y así despertar en ellos la alabanza y la adoración al Hijo de Dios, el Señor del misterio revelado. Amén. Aleluya. Pasemos ahora al análisis, comentario y reflexión de la segunda parte. La segunda parte de nuestro versículo de hoy, de 1 Corintios 2:7, dice: Una sabiduría que ha estado escondida desde la eternidad. Y este pasaje tiene su paralelo también en Efesios capítulo 3, versículo 5, donde dice: Misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora sí ha sido revelado a los profetas, a los apóstoles y a los santos por medio del Espíritu Santo. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Este Evangelio, por siglos, en el pasado no estaba revelado, estaba insinuado y escondido detrás de la venida del Mesías, pero aún no estaba revelado. Pero, ahora, en la culminación de los tiempos, en el privilegio de los tiempos presentes, tenemos todo este conocimiento revelado de la teología divina más completa, jamás obtenida por el hombre. Nunca antes habíamos tenido tal nivel de revelación de la teología, de la sabiduría, del misterio de Dios y todo el entorno de sus doctrinas complementarias. Todo estaba escondido esperando su tiempo y ahora ha sido revelado. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Somos los seres más privilegiados de la historia de la humanidad por tener tanta abundancia de revelación y tantos medios de comunicación para compartir la verdad revelada. Revelación y tecnología, tecnología y revelación. Por eso, convencidos de este doble privilegio, tecnología y revelación, queremos darle a usted lo que la mayoría de los pastores del día de hoy no le revelan. Las revelaciones de la mayoría de ellos son palabras de sabiduría humana, profecía errada, arrogancia humana,
materialismo, emocionalismo, motivación, psicología, pero no la maravilla del misterio jurídico revelado ahora en su palabra. Compare, estimado oyente, compare lo que enseñamos en este canal con todo lo que se enseña por ahí y verá usted la diferencia de revelaciones. Por eso, ¿cómo no aprovechar al menos cada semana para difundir este misterio, esta sabiduría, esta revelación, este verdadero evangelio que hasta hace tan solo 2000 años estuvo retenido en la eternidad y velado a los antiguos hasta la venida de Cristo? ¿Cómo guardar este tesoro con los medios de comunicación que tenemos hoy? ¿Cómo? ¿Cómo dar bisutería de plástico cuando tenemos oro? Sería imperdonable. Pero eso es lo que hacen los pastores falsos del día de hoy. Pastores de plástico, dan evangelios de plástico y sabiduría de plástico. Pero nosotros, como dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, mostramos la joya de la sabiduría escondida desde la eternidad, la perla de gran precio. Cristo, el misterio revelado que nos revela su misterio, el Evangelio del Señor del Evangelio. Somos privilegiados, estimado oyente, por eso, ¡ay de aquel que tuerza este misterio ahora revelado! ¡Ay de mí si no revelara este verdadero evangelio a la gente! ¡Ay de los que engañan a las gentes con otro evangelio mal revelado! Dios ha abierto la revelación del evangelio, el tesoro más precioso guardado en los cofres del cielo y ahora revelado primero por su Hijo, después por los apóstoles y los profetas y ahora por los convertidos para darlo a los inconversos. Parafraseando el texto del pasaje de 1 Corintios 2.7 de hoy, podríamos decir así: en el canal del Ministerio Tinajas hemos sacado a la luz muchas doctrinas que han estado escondidas por años. Si estamos ante la palabra escrita del Dios eterno y profundo, entonces las palabras tienen que tener una profundidad enorme, estimado oyente, y no solo superficialidad como se enseña por ahí en el día de hoy. La tarea del expositor bíblico es sacar precisamente ahora que están abiertas las puertas de la revelación divina, sacar lo escondido de las profundidades de la palabra de Dios. Porque si decimos la palabra de Dios, eso implica profundidad interminable. Y eso es lo que hacemos en este ministerio y este pastorado por medio del estudio expositivo. Sacar lo escondido desde siempre y compartirlo con ustedes. El misterio más grande que es el Evangelio. Eso implica profundidad interminable, y eso es lo que hacemos en este ministerio y en este pastorado por medio del estudio expositivo. Sacar lo escondido desde siempre y compartirlo con ustedes, desde el misterio más grande que es el Evangelio hasta los otros misterios doctrinales que hay en el Nuevo Testamento, las otras doctrinas verdaderas que también enseñamos. No nos inventamos nada, estimado oyente. No presumimos, somos objetivos ante la realidad paupérrima doctrinal del mundo cristiano del día de hoy. Simplemente estudiamos, buscamos y sacamos lo escondido de las profundidades coralinas de la palabra de Dios que siempre han estado escondidas desde la eternidad y ahora han sido abiertas las puertas de la revelación para nosotros. En resumen de esta segunda parte, cada programa pretende sacar lo escondido de la profundidad de la palabra de Dios, siguiendo la línea de este versículo de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Pasemos ahora al análisis, comentario y reflexión de la tercera parte. El texto final del pasaje de hoy de 1 Corintios 2:7 dice: sabiduría que Dios ha destinado para nuestra gloria. Y eso es precisamente, estimado oyente, lo que nosotros hacemos en este ministerio y en este canal. Lo recibido de Dios por gracia, lo destinamos para usted, para que usted vea la gloria de la sana doctrina y por medio de la sana doctrina, cuyo centro es el Evangelio jurídico, usted entre un día a la gloria de Dios. Ahora,
¿Cuál es esa mayor sabiduría que Dios ha revelado desde la eternidad destinada para gloria del hombre? Pues ya lo hemos dicho, estimado oyente, la mayor sabiduría revelada por el Verbo de Dios es el Evangelio glorioso que produce un resultado eterno de gloria. Esto es la esencia de todo el versículo de hoy. Mire el Evangelio en cada parte del versículo de hoy. Cristo es el mayor misterio de Dios revelado. El Evangelio es la mayor sabiduría que el Trino Dios ha diseñado. Y el Evangelio es la sabiduría que Dios, para nuestra gloria, ha destinado. Lea ese precioso versículo de hoy varias veces nuevamente y lo comprenderá mucho mejor. Dice Pablo, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida desde la eternidad en Dios, y una sabiduría que Dios ahora ha destinado para nuestra gloria. Amén. Aleluya. Ahora, llegados hasta aquí con la exposición breve del tema de hoy, como este canal es netamente expositor del Evangelio glorioso, no podríamos terminar sin precisamente revelar hoy, una vez más, el misterio que había estado escondido desde el Consejo Eterno por generaciones y que ahora, por medio de la tecnología, podemos compartir a todo el planeta. Ese misterio, esa sabiduría diseñada por el Trino Dios, es el punto neurálgico de toda la Biblia, el Evangelio jurídico. Así que, preste atención a los 5 puntos básicos de este misterio revelado, el Evangelio. Punto de revelación número 1. Dios dice que todo hombre debe reconocer que es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos aún sin perdonar, Dios le enviará a la cárcel eterna. Punto de revelación número 2. Usted debe reconocer ante Dios que Dios es un Dios juez justo, y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre delincuente. Dios no es un Dios amoroso, ni bonachón, ni sentimental, sino un Dios justo y temible que no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, ni perdona al hombre por el simple hecho de arrepentirse y pedir perdón delante de él. Ese sistema no funciona. Punto de revelación número 3. Usted debe creer que la justicia divina que merecen recibir sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que provoca ante usted sus injusticias. Este punto es, en síntesis, el Evangelio, la buena noticia. Punto de revelación número 4. Usted debe admitir que Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio de este Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece recibir, entonces Dios lo enviaría al castigo y cárcel eterna. Y punto de revelación número 5. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca 2 condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone todos sus pecados y los salve de la condenación y el tormento eterno. Escuche bien las 2 condiciones, estimado oyente. Primera condición: usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados que se acuerde y debe abandonar sus pecados presentes. Esta es la primera condición que la Biblia llama arrepentimiento. Segunda condición: usted debe reconocer ante Dios concretamente 2 cosas más de este punto. Primero, que la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y segundo, usted debe apropiarse, agarrarse, recibir, abrazar, hacer suya esa justicia por medio de la fe. Ahora, cuando usted obedece estas 2 condiciones jurídicas puestas por el juez del universo, entonces Dios le perdonará todos sus pecados y le permitirá un día entrar a la gloria eterna. Así que, una vez más,
le invitamos a que vaya al secreto de su habitación y allí, si puede, póngase en sus rodillas ante Dios, descálcese en señal de reverencia y en sus palabras obedezca esas dos condiciones. Esta es la verdadera invitación a la conversión y no la falsa oración de fe, no la falsedad de repetir una oración, no la falsedad de aceptar a Jesús en el corazón, no la falsedad de creer en las 4 leyes espirituales, no la falsedad de pasar al frente a que oren por usted, no la falsedad de entregarle la vida a Dios, nada de la falsedad de volver a los caminos de Dios cuando nunca estuvo en los caminos de Dios. Nada de eso es la verdadera invitación bíblica para una verdadera conversión, sino que las 2 condiciones que pone Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15 son los 2 pasos correctos para su conversión. Si usted no ha obedecido las 2 condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted nunca se ha convertido. Así que, obedezca hoy mismo esas 2 condiciones para su salvación, estimado oyente. Use la razón para entender el misterio revelado del Evangelio y use su libre albedrío para recibir este Evangelio, que conste en acta. Era un vil delincuente ante Dios, en delitos y pecados me encontraba sin perdón, solo el juicio y la condena me esperaba del Señor. Y el evangelio de poder llegó a mi vida, y entonces sí entendí mi condición. Reconociendo mis pecados y abandonado, de su justicia me apropié y convertí. La ira y la justicia que yo debí tener cayó sobre su Hijo amado en la cruz. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, y yo justicia por él tener. Si no estás convertido, hoy arrepiéntete, apropiate de la justicia satisfecha en la cruz, para que como un justo te puedas presentar, esperando su venida, con Cristo has de morar. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje glorioso y doctrinal del día de hoy, o sea, el Evangelio, el misterio de la sabiduría escondida de Dios, ahora revelada a los hombres. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad revelada, este expositor bíblico, Nikos Ricoy. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.